acá tienen un ejemplo de cómo podríamos dar una vuelta de tuerca. No quiere decir que literalmente copien esto, ¿sí? Sino que ustedes pueden adaptarlo en función de lo que van considerando. El centro cuenta con telas de silgo que se encuentran colgadas de la estructura del techo, colchonetas y colchones de seguridad, sogas, bancos, conos, pelotas, aunque no todos se utilizaron en esta clase específica como van parte del equipamiento general de gimnasio. Punto. Vale destacar que para esta clase puntual, las telas se emplearon para realizar actividades de equilibrio y destreza. Punto. También se usaron las colchonetas que fueron acomodadas específicamente para la propuesta del día. Fíjense que está redactado en forma de texto. La información que tiene es la misma, pero esas pequeñas modificaciones hacen que sea mucho más legible y más ágil la lectura, ¿sí? Continuando. Acá, justamente, les hablaba del punteo. Pasa lo mismo, algo parecido a lo que les hablé de una introducción que tenía la información, pero no estaba completa. Entonces, características generales. Lugar. Ni siquiera hay un 2 puntos. Campo abierto rodeado de un alambrado exterior y pequeñas barreras de metal. Redacten como texto. ¿Qué lugar? ¿En qué consiste? ¿De qué me sirve eso? Materiales utilizados. No hay un 2 puntos. Conos, arranca con mayúscula además. Platos, balón de rugby, colchonetas. Pongámosle un poquito más de amor, ¿sí? Horario, día, observación. La clase se desarrolla en un ambiente al aire libre con espacios delimitados para las actividades. Todo esto, si le damos formato de texto, funciona mucho mejor, ¿sí? Tratemos de retomarlo y darle formato de texto. Luego les puse este otro ejemplo. Yo les voy retomando ejemplos y como dije en el caso de las introducciones, ustedes después vuelven a sus trabajos y se fijan, porque no es que solamente estas personas han hecho estas cosas, sino que muchos han... yo tomé casos ejemplares para hablar de las características. En esta entrega, que no estaba tan mal, qué mala que soy, no estaba mal, estaba bastante bien, pero hay cosas que mejorar. Entonces, fíjense, características generales. Las características generales del lugar y de donde se desarrolla la práctica en específico ya se describió en el diagnóstico institucional. Sí y no. Puede ser que sea lo mismo, pero digo, cuando yo hablo de una institución, del espacio físico edilicio de una institución, lo hablo en referencia a la institución, desde el punto de vista de describir la institución. Ahora lo vamos a hablar lo mismo, pero desde el punto de vista de la actividad. Entonces, yo voy a hacer énfasis y voy a poner el foco en distintos aspectos. Yo acá no voy a contar si el edificio es de ladrillo o no es de ladrillo, si la institución tiene tantos años la construcción o lo que sea, que capaz que eso estaba en el diagnóstico institucional. Acá lo que vamos a hablar es las características generales en función de la actividad que voy a realizar. Entonces, si yo voy a hablar de un gimnasio, el gimnasio tiene un montón de partes cuando hablo del diagnóstico institucional. Yo acá quiero poner el ojo puntual del lugar donde voy a hacer la observación de las prácticas. Entonces, quiero que, y de todos modos, aunque parezca redundante, pongan las características generales específicas del espacio concreto donde van a hacer la observación y que afecta y atañe concretamente a la práctica que ustedes van a observar. Entonces, por más que parezca que es lo mismo, no es lo mismo porque cambia el punto de vista, ¿sí? Luego, vamos a continuar. Acá retomé la misma entrega y les voy a mostrar pequeñas cosas que podemos mejorar en términos de redacción. En términos generales, el texto cumple con lo que se les solicita, pero se puede redactar mejor. Entonces, por ejemplo, comienza diciendo, podemos decir que hay dos tipos de recursos, los fijos, los recursos fijos son aquellos que coma, los móviles son los que no sé qué. Bueno, yo acá lo que fui poniendo en rojo son cosas que o fui tachando o yo fui interviniendo. Entonces, yo sacaría el podemos decir que porque no suma nada. Hay dos tipos de recursos. Pondría ahí, coma, como está. Los recursos fijos, coma, por ejemplo, si quieren, no sé, o no, miento, perdón. Si coma la primera, no coma la segunda. Los recursos fijos son aquellos que encontramos en el gimnasio y están a disposición. Coma. En cambio, los móviles son los que se utilizan en una práctica en específico, ¿sí? Que pueden ser utilizados diariamente o no. Los recursos fijos del gimnasio, yo no me acuerdo de acá, le cambié la G porque estaba gimnasio con mayúscula, entonces vamos a bajar a minúscula porque no tiene ningún sentido que en ese caso la palabra tenga mayúscula. Los recursos fijos del gimnasio
también fueron mencionados en el diagnóstico institucional. Volvemos a lo mismo de arriba, ¿sí? Cuentan los recursos fijos concretos, porque tienen que ver en este caso con la actividad concreta que fueron a observar. Pero en esta ocasión vamos a mencionar los recursos dinámicos utilizados en la práctica observada. O sea, esta oración dejaría de tener sentido cuando ustedes puedan sí hacer el desarrollo de los recursos fijos del gimnasio. Fíjense cómo aquí voy a empezar a leer y el autor o la autora de esto escribió mientras pensaba, pero después no releyó. Esa es mi lectura. A ver si tengo razón. Escuchen esto. En la gimnasia artística no hay muchos recursos que estén disponibles y no sean usuales de usar. Usuales de usar. Si son usuales, son de usar. Punto. Bueno, no importa. Con esto me refiero a que la gran mayoría de recursos que se encuentran son necesarios e importantísimos. Importantísimos es una palabra muy coloquial para un trabajo académico. Entonces se usan con mucha frecuencia, además porque la gimnasia gira alrededor de los aparatos en donde se realiza la disciplina. Yo ahí les puse, entre las dos barras, en cuánto se resume todo eso que pusieron. En la gimnasia artística los recursos que habitualmente son utilizados son indispensables, partiendo de que muchas prácticas se desarrollan con el uso de objetos específicos. Todo eso que estaba dicho ahí es esto. Pero fíjense cómo la primera parte queda sumamente confusa y la segunda me parece que es un poco más clara, ¿sí? Por más que dice lo mismo o apunta a decir lo mismo. Luego continuando. En la práctica que se observó, las chicas y chicos utilizaron pedana, hay que ponerlo en minúscula, de suelo, entre paréntesis, uno de los aparatos tanto de femenina como de masculina. ¿Tanto de qué como femenina y masculina? De gimnasia femenina y masculina. Falta una palabra ahí. Uno de los aparatos tanto de práctica femenina como masculina. No falta una palabra. La viva, aparato de femenina, volvemos a lo mismo. ¿De gimnasia femenina? ¿De qué? Las paralelas, tanto las chicas, ustedes piensan que lo tiene que leer cualquiera, esto lo tiene que leer cualquier persona. Tanto las chicas, las de la rama femenina, como los varones de la rama masculina. ¿Y no es redundante si yo digo las chicas de la rama femenina y los varones de la rama masculina? Si yo digo tanto la rama femenina como masculina, ¿no es lo mismo? Esto lo pregunto y ustedes se lo van a ir respondiendo a sí mismos en sus trabajos, ¿sí? Y además los varones hicieron armazones, volvemos a lo mismo con la mayúscula, que es otro aparato de su rama. Sin dejar de lado todos los colchones que están abajo, y después fíjense que en esta traducción última dice, y para que la profesora se suba y las cuide, y además pusieron busquen si reemplazar con puntos, con comas, si buscar otros sinónimos, ¿sí? Luego, días y clases las clases del grupo de competencia, el cual fue al que se observó, son los lunes. Si hablo de las clases, no es el cual. Las clases del grupo de competencia, las cuales fueron observadas, ¿hablo de las clases o del grupo? Porque el son me vuelve a hablar del plural, entonces vuelvo a hablar de las clases. Fíjense que hagan referencia siempre al sujeto efectivo. El sujeto acá son las clases, no el grupo. Las clases son las que observé, o al grupo fue el que observé. Si observé el grupo, tengo que decir las clases del grupo observado directamente. Además que me parece que esa aclaración es innecesaria. Las clases del grupo de competencia son los lunes, son de lunes a viernes. O las clases del grupo de competencia observado son de lunes a viernes. Estas son pequeñas cosas que parecen tonterías, pero modifican totalmente. Digo, usé este ejemplo para que ustedes volvemos a lo mismo, las mismas preguntas y lean con el mismo detalle sus propias producciones para generar mejoras concretas.